Mucho gusto, amigos. Es un placer nuevamente estar con ustedes en esta ocasión. Mi nombre es Galo Esteban Salazar, su amigo y servidor. Para iniciar en este momento, vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre que estás en el cielo, estamos agradecidos, Señor, por este día que nos has dado de vida y salud. Queremos rogarte, Señor, que tú puedas abrir nuestras mentes para entender tu palabra y que podamos juntos alabar tu nombre. Te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué gusto, mis amigos, poder compartir con ustedes algo muy importante y muy óptimo para nuestro crecimiento en la vida espiritual. Quisiera a todos que busquemos en nuestras Biblias un pasaje muy común, pero muy interesante. Vamos a buscar en Romanos el capítulo 1 y el versículo 16 y el 17. La palabra de Dios dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Primeramente, mis amigos, Pablo aquí menciona algo muy interesante. Él dice: yo no me avergüenzo ya más del Evangelio. Cuando yo me ponía a analizar un poquito este pasaje, me puse a pensar, posiblemente Pablo algún momento sí se sintió un poquito avergonzado del Evangelio de Jesucristo. Y podemos mirarlo en la historia. Antes de él convertirse en un discípulo de Jesús, en un apóstol de Jesús, él perseguía a aquellos que creían en él. En un momento de su vida, Pablo estaba con vergüenza de ese nombre, vergüenza de eso, de ese Evangelio. En nuestra vida y en mi vida, yo muchas veces me he preocupado por la misma circunstancia. Cuando yo estaba bastante pequeño, cuando yo nací, por razones de la vida, tenía problemas de salud muy graves, que el campo médico realmente no encontraba una solución. Finalmente, en esa desesperación que una madre tiene por su bebé, mi madre empezó a buscar un mecanismo de cómo poder ayudar a su hijo. Mientras eso se llevaba a cabo, mientras ella buscaba cualquier forma de hacerlo, ella encontró un pequeño libro que hablaba sobre tratamientos sencillos, naturales, y un cambio en ciertos hábitos de alimentación y estilo de vida que favorecían a un mejoramiento en la salud. Y fue así que, como último recurso, mi madre utilizó estos remedios caseros totalmente inusuales, pero que por la gracia de Dios empezaron a surtir un buen efecto. Y yo digo por la gracia de Dios empezó a surtir un buen efecto, porque fue por esa razón que con el tiempo mi madre descubrió algo mucho más importante: las verdades de la Biblia. ¿Pero por qué? Porque mientras la salud iba mejorando, tanto en su bebé como en los demás miembros de la familia, empezaron a suceder cosas un poquito difíciles. Se empezó a manifestar la presencia satánica a través de formas videntes de cosas que estaban en la oscuridad, y de presencias angelicales, pero no divinas, sino más bien satánicas en el medio donde estábamos viviendo. Eso invitó y motivó a que mi madre desee buscar ayuda espiritual. Y así fue como conoció la palabra de Dios y conoció que en el poder de Jesús ella puede echar fuera cualquier presencia demoníaca que estará presente en ese lugar. Un pastor de la iglesia vino y le enseñó a mi madre a orar en el poder de Jesús, y fue así que ella conoció este hermoso evangelio. Pero al transcurrir la vida, mientras yo iba creciendo, yo me di cuenta que nuestra familia era poco usual, que no todas las familias compartían y hacían las mismas cosas.
cuando uno es un niño, iba a la escuela, precisamente sucedía que uno empezaba a encontrar ciertas situaciones que eran difíciles. Precisamente entre esas situaciones difíciles, el relacionarse con los compañeros, con los amigos, que por razones de mi salud, yo no tenía una alimentación como la que ellos lo tenían, porque yo tenía que cuidarme, porque era propenso a tener esas deficiencias en la salud. Y por esa razón era que estos muchachos pues se reían, se burlaban y pues pasaban un buen momento agradable a costa de que en ese caso este pobre muchacho se sentía bastante afectado por una situación. Y por otro, cuando pues asistíamos nosotros a los cultos de oración para alabar a Jesús, también sucedía que cuando los otros compañeritos veían que uno no iba a jugar fútbol o uno no iba a compartir con las cositas que ellos hacían en ese día, que mientras nosotros íbamos al culto a adorar a Dios, también era razón para ellos tener un momento de diversión. Esas circunstancias fueron vez tras vez, que llegó el punto en el que yo me sentía un poquito avergonzado de decir, soy realmente cristiano, conozco a Jesús. Era difícil, no era fácil relacionarse en un ambiente donde el ser cristiano, el conocer el Evangelio de Jesús, no era popular. El no ser popular significa que no se sigue lo que los demás hacen. Y eso lo coloca a una persona como el objeto del ridículo en muchas ocasiones. Es una situación difícil que yo estoy seguro que muchos de ustedes, en una circunstancia u otra, posiblemente la han experimentado. Y así Pablo nos dice que él también en algún momento se sentía que no era popular, que no hacía lo popular, y se veía afectado con vergüenza. ¿Qué entendió Pablo para que se le quite esa vergüenza? Como dice el versículo, este evangelio del cual yo estaba avergonzado, como lo dice Pablo, yo me di cuenta de que tenía un propósito que no veía antes, pero que ahora sí. Es el propósito que trae salvación. Mis amigos, nosotros nos encontramos en un mundo donde la situación bélica es grave y constante, donde ejércitos combaten unos con otros, donde se está combatiendo por unas finalidades, por ideologías o por situaciones políticas o económicas. Pero la persona que está en el campo de batalla, combatiendo allí, no va a encontrar salida, no va a encontrar razón de continuar a menos de que esa batalla se termine. Y precisamente esa batalla se termina cuando esa batalla llega a su final. El soldado puede decir, estoy a salvo, me ha llegado la salvación, me ha llegado la opción de librarme de lo que atenta a mi vida. Asimismo, mis queridos amigos, este evangelio está presente allí cuando en nosotros, en nuestra lucha contra nosotros mismos, en la lucha contra las tinieblas, en la lucha contra el ambiente, el estar presentes en un ambiente, en un mundo, en donde el no hacer lo que el mundo popular lo hace, el no hacer lo que los demás lo hacen, nos trae reproche y vergüenza. Es difícil, pero allí está la palabra de Dios y este evangelio, la razón de existir este evangelio, que es para traernos salvación. Por lo tanto, María Magdalena también hizo algo muy importante que está registrado en la palabra de Dios, cuando ella colocó el perfume muy preciado y lo depositó a los pies de Jesús. Eso se encuentra ubicado en la palabra de Dios y podemos leerlo en el pasaje de Mateo 26. Y vamos a leer en Mateo 26, 13, el comentario al respecto. La palabra de Dios dice,
De cierto os digo que donde quiera que se predique este Evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Precisamente podemos mirar de que el Evangelio es contar la historia. El Evangelio cuenta la historia. ¿Cuenta la historia de quién? De la vida de Cristo, los diferentes capítulos de su vida. Y ese Evangelio es lo que nos trae a nosotros salvación. Nos trae a nosotros la capacidad de salirnos de ese problema. Mis queridos amigos, precisamente nosotros podemos encontrar que la palabra de Dios es fija y certera. De que no hay nada en la palabra de Dios que esté fuera de un propósito, que es el de salvarnos. Y precisamente podemos mirar eso también en el libro de Apocalipsis. Y vamos a buscar el capítulo 7 y el versículo 10. La palabra de Dios nos dice: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Precisamente podemos mirar que en este pasaje nos revela que el Cordero es quien nos trae la salvación, que está sentado en el trono de Dios. Esto es importante concebir, mis queridos amigos, de que el propósito de la vida de Jesús, registrada en los evangelios, en los libros de la Biblia, tienen un propósito de brindarnos salvación. Tenemos otro pasaje bíblico muy importante. Lo podemos encontrar en el libro de Juan, el capítulo 1 y el versículo 29. Lo podemos leer. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué nos dice este pasaje, mis amigos? Se nos refiere a que el trabajo de este Cordero de Dios, que está sentado ahora en el trono de Dios, es quitar el pecado del mundo. ¿No es eso, mis amigos, salvación? Y vamos a corroborar con el siguiente versículo en la Biblia, que se encuentra en Mateo 1:21. Lo podemos leer. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por lo tanto, podemos mirar aquí, rectificando la palabra de Dios, que en la lucha que nos encontramos hoy por hoy, es una lucha entre el bien y el mal. Es una lucha contra fuerzas y potestades de las tinieblas que nos incitan a resquebrajar los mandamientos de Dios. Pero Jesús está allí con un propósito. El propósito de darnos a nosotros salvación. ¿Salvación de qué? De nosotros mismos, de nuestros propios problemas que tenemos con el pecado. Todas estas cosas que nos separan de Dios, nos quitan la paz. Dios está dispuesto y está listo para traernos a nosotros salvación. El Cordero de Dios está dispuesto a limpiarnos y a darnos la salvación. Y a darnos algo muy importante. Quiero invitarlos también a que leamos en sus Biblias el siguiente pasaje. En Apocalipsis 6, versículos 1 y 2, la palabra de Dios nos dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Precisamente en este pasaje podemos notar que lo que el Cordero está haciendo, abriendo este sello, está precisamente demostrándonos que sale primeramente un caballo puro, una iglesia pura, con un carácter noble y maravilloso, purificado en la sangre de Cristo, victorioso. Por lo tanto, este Evangelio, mis queridos amigos, es un poder para salvación, es un poder para darnos victoria, para darnos la capacidad de salir de ese combate, de esa guerra, victoriosos. Precisamente, es nuestro privilegio contar con ese poder. Es precisamente nuestra oportunidad
de aferrarnos a ese poder del Evangelio. Que cuando entendemos de que tenemos la victoria asegurada, cuando nos aferramos a ese Evangelio, entonces qué bendición es poder decir ahora, ya no me avergüenzo más de ese Evangelio. Ya no tengo más vergüenza de no hacer lo que otras personas de pronto no lo hacen, porque no conocen ese poder que me revela la palabra de Dios ahora y que me ha ofrecido y está presente para darme salvación. Y para yo poder tener ese poder de Dios del cielo ahora en este momento, para darme la victoria sobre las cosas que me atan, las cosas que me maltratan, las cosas que me agobian. De pronto, el decir palabras rudas y crueles a miembros de mi familia. De pronto el ser irrespetuoso. De pronto el no ser veraz. De pronto en el tener pensamientos que no son apropiados. Tantas cosas que agobian nuestra vida. Y que tenemos un enemigo que está dispuesto a destruirnos. Él no nos quiere dar la victoria. Él quiere tener la victoria, no nosotros. Por eso es que Dios aquí nos ha ofrecido un poder para darnos victoria. Y podemos referirnos nuevamente al pasaje que menciona el siguiente versículo, que hablaba de que en el Evangelio se encuentra algo muy importante. Y vamos nuevamente a leer rápidamente. Yo les voy a leer para ustedes. Simplemente les voy a leer aquí el versículo 17 de Romanos 1. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Por lo tanto, el propósito de este Evangelio es traernos la justicia de Dios. Y yo quiero invitarlos a mirar un pasaje muy importante en la Biblia. Quiero que leamos el pasaje de Salmos 119, 172. Vamos a leerlo. ¿Qué dice? Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Podemos notar aquí el maravilloso contenido de la palabra de Dios. Los mandamientos de Dios son la justicia de Dios. ¿Cómo podríamos leer entonces el pasaje anterior? Porque en el Evangelio los mandamientos de Dios son revelados por fe en fe. Esta comparación que hemos hecho, de mirar de que el propósito del Evangelio es traernos los mandamientos de Dios en una vida cabal y completa en nosotros, con una victoria sobre las cosas que nos separan de Dios. El pecado es lo que nos ha separado de Dios. Y lo que Dios quiere es precisamente devolvernos la victoria y la capacidad de que con ese poder del Evangelio, de la vida de Jesús, poder nosotros adquirir esa fuerza para avanzar hacia adelante. ¿No es maravillosa la palabra del Señor, mis amigos? ¿No realmente no nos ha ofrecido una promesa? Qué maravilla es poder contar con ello. Y precisamente otro pasaje muy importante que pues tenemos que nosotros considerar es mirar, mis amigos, lo que sucede en la palabra de Dios en el libro de Efesios, Efesios 6, cuando se refiere allí Pablo a la guerra que tenemos nosotros, no contra potestades físicas, sino contra potestades espirituales. Y es muy importante notar eso, que ver cómo nosotros estamos combatiendo contra algo que es superpoderoso. Si nosotros no tenemos una ayuda poderosa, vamos a ser vencidos. Hay un pasaje muy importante que dice en la palabra de Dios, que yo quiero compartir con ustedes. Precisamente quiero leer con ustedes en Efesios 6, 15. Y quiero leerlos para ustedes porque es muy importante. Dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz, nos dice aquí Pablo. Bueno, nosotros no tenemos este Evangelio, tenemos puro conflicto. Tenemos totalmente una guerra dentro de nuestro corazón que Dios nos quiere librar. Y continuando dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con el cual podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ese escudo de la fe, mis amigos, que tiene que reflejarse en una forma práctica. Pero yo les he traído estos dos versículos
porque quiero llegar primeramente a un versículo anterior, el versículo 14, que dice la palabra de Dios: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué es la verdad? Hemos descubierto lo que es la justicia ya. Vemos que la justicia son los mandamientos de Dios, como los dice en Salmo 119, 172. Vemos de que esa justicia son los mandamientos de Dios y que el Evangelio nos da el poder para guardarlos. ¿Pero qué es esa verdad? Yo quiero invitarlos en sus pantallas para que también puedan leer conmigo en Juan 17, 17. La palabra de Dios nos dice: santifícalos tu verdad, tu palabra es verdad. Mis amigos, podemos ver que la palabra de Dios, la Santa Biblia, cuando nosotros la estudiamos y con hambre la buscamos, es lo que va a determinar que encontremos la verdad. Y hay otro pasaje en la Biblia que también los invito a que lean conmigo, en Juan 8:32. La palabra de Dios nos dice: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por lo tanto, mis queridos amigos, esta verdad de la cual estamos hablando, que es la palabra de Dios, tu palabra, Dios, es verdad. Esta palabra nos va a dar libertad. No somos libres hasta que no acabamos el conflicto. Y en esta tierra vamos a tener este conflicto día tras día, momento tras momento. Cada vez que yo tenga algún problema, algo equivocado, Satanás va a querer poner en mi mente para yo reaccionar no apropiadamente. De pronto mi mal carácter, palabras agresivas, falta de veracidad, tantas cosas que nos agobian. Pero la palabra de Dios, que es la verdad, es lo que nos promete libertad. Mis amigos, ¿no es maravilloso poder encontrar entonces en la palabra de Dios y en este Evangelio esta gran promesa? Que en este Evangelio se encuentra la capacidad y la fuerza y el poder de Dios para ayudarnos a cumplir sus mandamientos y para ayudarnos a morar en la verdad. Verdad que nos va a traer libertad de lo que nos ata, la esclavitud al mal. Por lo tanto, mis queridos amigos, yo quiero animarlos y exhortarlos a cada uno de ustedes a que cada día, momento a momento, busquemos encontrarnos con Jesús en su palabra. Busquemos encontrar de la vida de Jesús. ¿Qué hizo? ¿Qué habló? ¿Con quién se relacionó? ¿Cómo reaccionó bajo diferentes circunstancias? Recapitulemos las historias del Evangelio, de la vida de Jesús. Al meditar en la vida de Jesús vamos a encontrar en ese Evangelio que poco a poco vamos a ir percibiendo ese poder transformador en nuestras vidas. Ese poder que nos va a traer finalmente la salvación. Esa salvación que el Cordero de Dios, Cristo Jesús, ha venido a este mundo para dárnosla. No podemos dejarnos llevar por el desasosiego, por el desánimo. Es verdad, somos débiles. Muchas veces yo me pongo a pensar y digo, yo no quiero hacer las cosas que están mal. Pero muchas veces me veo tentado, muchas veces me veo acorralado bajo circunstancias. Y a veces uno se desanima mucho. Somos humanos y esa es la lucha que tenemos. Pero mis amigos, en esta lucha que estamos aquí combatiendo, como Pablo nos exhorta a entender de que ese Evangelio nos trae paz al corazón, a saber de que esa fe es lo que nos trae a nosotros la capacidad de mirar los ojos a Jesús. Es esa fe que nos demuestra a nosotros que el Cordero de Dios vino a este mundo para salvarnos. Cuando yo leo la historia de Jesucristo en la Biblia, su crucifixión, cómo murió por mí en la cruz y cómo resucitó para ir al cielo y prometer que un día va a volver por mí otra vez. Prometer volver por mí otra vez. Y ahora me dice, yo te doy el Evangelio
para entregarte la salvación allí mismo. Mis amigos, ya no estemos más avergonzados por el Evangelio. Ya no nos sintamos más pequeñitos, pensando de que sí, porque vamos nosotros al culto de adoración en un día especial, porque yo no participo de ciertas cosas, y porque cada día más yo quiero asemejarme más a Cristo Jesús en mi vida. Mis amigos, ya no nos sintamos avergonzados de ello. ¿Por qué? Porque es el don más preciado, es la bendición más grande que jamás podamos recibir. Yo quiero invitarlos en esta ocasión, mis amigos, a que hagamos un pequeño cometido al Señor y digámosle: Señor Jesús, quiero entregarme a ti del todo. Quiero poner mi vida a tu servicio. Quiero poner todo mi ser, toda mi capacidad delante de ti. Y quiero en este momento orar para que Dios nos fortalezca y nos ayude. Los invito a inclinar sus rostros conmigo. Querido Señor Jesús, en esta hora nos encontramos delante de ti y te rogamos que, Señor, que tú nos ayudes a entender ese verdadero valor del Evangelio. Que si es que lo llegamos a mirar, nos daríamos cuenta de que nada más es más valioso, de que eso es lo más precioso, Señor, porque tú nos garantizas la salvación en ese Evangelio. Nos garantizas la victoria en ese Evangelio. Nos garantizas la libertad en ese Evangelio. Por lo tanto, Señor Jesús, cumple esa promesa de tu Evangelio y de tu poder en nuestras vidas. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, que el Señor pueda ayudarnos a cada momento, a cada hora, a recordar este pasaje de la Biblia. Así como Pablo podamos decir: ya no estoy más avergonzado por esas cosas, sino que ahora me doy cuenta del valor que tiene la palabra de Dios, de este Evangelio, y que Dios me ha prometido darme victoria y salvación. Y qué gozo que yo experimento ahora, qué bendición que yo tengo ahora en el poder decir: Señor Jesús, ya no más por mi fuerza, sino por la tuya y por el poder que tú me das para vivir feliz. Que Dios te bendiga y te guarde.